Nos vamos con un video de terror. Este video sería casos perturbadores poco conocidos de El traje con voz. Así que vamos a ver este video, que tengo ganas de verlo. Argues for a good 5 to 10 minutes, and then I threw my pop on him. You threw a pop on him. Yes. Did you splash it on him or actually throw the cup at him? I threw the cup at him. Okay. What was his reaction to this? He was extremely upset. And what did he do? He ran around to the other side of La the cara, truck. qué miedo. Qué bueno está esto. You know, put gasoline that he had cut in the back of his truck. It was a really big, a lot of gas. He ran around to me and started pouring gasoline, started at my head and worked his way down. Some got in my throat as he did that. That hurt really bad. The gasoline in your throat burned really bad? Yes. I mean, what's his demeanor as he's pouring the gasoline on you? You all just completely leave. Pero algo que yo no me explico del traje es de dónde saca cosas tan void. De que el tipo en serio se esfuerza en encontrar cosas void. Responding to any of my cries for help. De que pescar para Malinowski encontrarlo. nació en 1984 en Columbus, Ohio. Venía de una familia obrera del medio oeste estadounidense, con una madre llamada Bonnie Bowes y 2 hermanos. Creció en un hogar estable, donde era una animadora de fútbol americano en la secundaria, ganando concursos de belleza locales en fiestas de verano y soñaba con una vida normal como madre y profesional. A los 22 años, en 2006, le diagnosticaron cáncer de ovario que lo obligó a una histerectomía completa, dejando Híjole. dolores crónicos, empujándola a consumir estupefacientes de la calle con dealers poco agradables. Deambulaba por las calles con jeans celestes desgastados y pupilas dilatadas, irreconocible para vecinas que cruzaban de acera al verla. Mientras su matrimonio se desintegraba en 2007, dejó a sus hijas, Kaylin de 4 años y Madison de 2, al cuidado de sus familiares. Judy intentaba rehabilitarse en centros como Mary Haven, pero recaídas la sumergían en ciclos de sobredosis, durmiendo bajo puentes o inyectándose en baños públicos. En abril de 2015, a los 31 años, conoció a Michael Slager, de 33 años, a través de Facebook. Él contaba con un historial de 10 condenas por violencia doméstica, agresión carnal, robo y poner en peligro a menores de edad. Su relación tóxica giraba en torno a las sustancias. Slager compraba estupefacientes para ella sin consumirlos, creando dependencia emocional mientras la aislaba con comentarios como "te exterminaré si me dejas". Peleaban frecuentemente. Ay, no, qué Incluso Judy intentó tóxicos. De que siempre es esa cochinada de que, ay, si me dejas de que... llamar Ridículos. al 911 al menos 7 veces, todas reportando pero la policía le colgaba minimizándolo como una pareja adicta problemática, ignorando moretones en brazos y rostro que solía ocultar con maquillaje. El 2 de agosto de 2015, alrededor de las 7 p.m., en una gasolinera, Judy discutió con Slager por su decisión de volver a rehabilitación. Ella le arrojó un refresco, a lo que él respondió rociándola con 2 bidones de gasolina de su Uy. camioneta. Empapó su ropa y cabello en vapores inflamables que olían a combustible crudo. Cámaras de un cajero automático captaron a Slager caminando calmado hacia su vehículo, regresando con un encendedor Big y prendiendo en fuego a Judy con un chasquido. Las llamas la envolvieron en segundos, derritieron su piel y cabello en un infierno naranja. Judy rodaba por el asfalto gritando por ayuda con voz ahogada por el humo que carbonizaba su garganta, pero Slager la miró inmóvil durante 30 segundos con, según su relato posterior, ojos negros de maldad pura. Finalmente huyó en su camioneta. Pero qué duro como terminó. I kept telling him, so please help me and stop, and I'll get the truck, I'll go with you. You know, why would you do this? And I looked at him and he pulled a lighter out of his pocket and he started walking towards me. I just remember crying and begging for help. And he let me on fire, and the look in his eyes were, his eyes went back, literally.
after I was set on fire, and that's when his eyes just turned black as I screamed for his help. And he did nothing. Okay. Judy gateó 10 metros hacia la bomba de gasolina, rogando: Michael, apágalo, por favor. Un conductor llamó al 911 con voz temblorosa: un tipo prendió en fuego a su mujer, se está quemando, por favor, vengan rápido. Cortando la línea por sirenas lejanas. Paramédicos llegaron en 6 minutos, encontrándola en agonía. Hola Nakim, buenas cubriéndola noches, con ¿cómo sábanas estás? húmedas que se pegaban a heridas abiertas como tela adhesiva a carne viva. Trasladada en helicóptero al hospital, entró en coma inducido. Médicos pronosticaron su fallecimiento entre 24 y 48 horas por quemaduras en el 95% de su cuerpo. Quiten eso, me van a regañar. ¿Por Slager qué? fue arrestado esa misma noche, What do you mean? mintiendo con que ella se había prendido fuego accidentalmente mientras fumaba. Judy despertó del coma en abril de 2016 tras 8 meses de lucha, con más de 50 cirugías que fallaban en injertos de piel donada. Su rostro quedó desfigurado. Bien, gracias, ahí la Evitó llevo. a toda costa verse en espejos mientras oía a sus hijas sollozar, pues se les dificultaba reconocerla por su voz ahora ronca por la traqueotomía. Desde su cama abogó por la ahora Algo llamada bien. Ley Judy, Súper. una enmienda para elevar penas por asaltos con fuego de 5 a 20 años en desfiguraciones permanentes. Testificando vía video con voz jadeante: no dejen que me quemen para siempre, cambien la ley para que nadie más sufra esto. En diciembre de 2016, Slager se declaró no culpable, recibiendo 11 años. Not guilty. Judy, furiosa, grabó un video de 3 horas en enero de 2017, reduciendo sus analgésicos para el dolor y así obteniendo lucidez. Gimió entre dolores como nervios expuestos al aire la hacían gritar todas las noches. Judy finalmente falleció el 27 de junio de 2017 a los 33 años, debido a infecciones que la consumían desde adentro. Pero afortunadamente dejó un antecedente en favor de todas aquellas personas que pasan por su situación. Slager fue acusado de haberle quitado la vida a Judy y en julio de 2018 se declaró culpable en acuerdo, recibiendo cadena perpetua. Aprovecho esta pausa para invitarlos a suscribirse a mi canal principal, secundario Ya y a te mi canal sigo, en la traje. plataforma morada donde hago streams. Si te gusta este tipo de contenido, dale like al video, comenta y comparte. Eso sería una gran ayuda para continuar. Ya lo. Kendrick Morris. In court, as Queen of Vong's family and friends testified, they called Morris a violent monster who didn't take her life, but took her future away. Queena can't talk, walk, or see. She has close to 20 doctors and needs a lifetime of therapy and 24-hour care. Queena's mother. She expresses with facial expressions and sounds, yelling out, crying. A bright, college-bound 18-year-old, now blinded, paralyzed, Queena can't speak, even swallow on her own. After then 16-year-old Kendrick Morris smashed in her skull and raped her. ¿Qué motiva a un hombre a destrozar la vida a una mujer? A aprovecharse de ella, a romper la cabeza y dejarla tanto ciega como en silla de ruedas de por vida. Kendrick Dwayne Morris nació en 1992 en Balricos, siendo criado por tanto su madre como su abuela en un hogar marcado por abuso extremo. Su Qué padrastro, duro. un exjugador frustrado de fútbol americano, lo golpeaba regularmente con cinturones y extensiones eléctricas, esto a causa de su bajo rendimiento escolar. Su espalda, muslos y brazos estaban llenos de cicatrices, pero su madre solo observaba sin intervenir e incluso destruía sus juguetes de Navidad frente a él como castigo adicional. Morris Es que esas cosas pasan porque las infancias que están como muy marcadas por conductas ya saben cómo, se terminan causando problemas más grandes mentales, entonces eso es muy duro. también sufrió de abuso carnal múltiple por perpetradores no identificados durante su infancia, contribuyendo a un IQ de 78 que lo clasificó como discapacitado intelectual con dificultades cognitivas. Ello quedó probado por evaluaciones escolares tempranas. Quizá por esto último también mostró tendencias violentas desde una temprana edad, incluyendo crueldad hacia gatos y perros. ¡Ay, no! Gustaba de atarlos a sus huesos. Esta fascinación rápidamente se extendió a su escuela, donde fue expulsado por herir con objetos a sus compañeros. ¡Qué asco! Junio de 2007, a los 15 años, Morris irrumpió en una guardería a menos de 1 milla de su casa.
Alrededor de las 7 p.m., mientras una trabajadora de 62 años limpiaba sola, la abordó por detrás en el pasillo, la sujetó con un brazo alrededor del cuello, aplicando presión que causó moretones y la arrastró al baño contiguo forcejeando contra azulejos. Estas rasparon su cara y piernas. La privó del oxígeno manualmente hasta la semi-inconsciencia. Luego, a pesar de las graves heridas, la agredió carnalmente con tal brutalidad que produjo desgarros. I reached back to close the door. I saw Qué this duro. person came up. He had a ski mask on and some gloves. His left hand caught the door and his right hand had a knife. La víctima, al recuperar la conciencia, requirió cateterización inmediata, así como la hospitalización de 72 horas por trauma cervical. Esto debido al riesgo de haber contraído una ETS. Morris huyó mientras aún sangraba. Un año más tarde, Kiena Pugh cumplía sus 18 años el 24 de abril de 2008. Nacida de refugiados vietnamitas, su familia había huido de su conflictivo hogar en búsqueda de una mejor vida. Kiena era reconocida como una estudiante brillante e incluso tenía una beca completa a la Universidad de Florida para estudiar biología y planes de convertirse en pediatra. Ese día decidió asistir a la biblioteca local. Es duro ver como ese montón de casos súper tristes de actos violentos y así. Hay personas con sueños y metas y que tienen que vivir esa realidad solo porque un loco se le metió en la cabeza hacer algo así, que feo. De la noche para devolver libros atrasados mientras hablaba por teléfono con su amiga Rachel. Esta le había dado su número tras enterarse del ataque a una guardería. Kiena, descrita por amigos como vivaz, amable, con una risa contagiosa, mencionó en la llamada que un tipo raro sentado en un banco la observaba detenidamente con mirada fija y sonrisa tensa. Al acercarse al buzón de devolución exterior, Kendrick se levantó sigilosamente y la emboscó por detrás en el estacionamiento iluminado por farolas tenues. Cubrió su boca con una mano enguantada para amortiguar gritos, mientras la arrastraba 20 metros detrás del edificio a un área boscosa oscura con maleza densa y suelo de grava suelta. Allí, Morris la derribó boca abajo contra la tierra húmeda. Repitió el proceso que con su anterior víctima, la privó del oxígeno con sus propias manos, solo que en este caso por un mayor tiempo, entre 4 a 5 minutos. Kiena forcejeó arañando sus antebrazos dejando surcos sangrantes, pero rápidamente perdió fuerza. Morris rasgó sus jeans Levi's y ropa con tijeras que tenía en el bolsillo. Simultáneamente la golpeó en la cabeza y rostro con puños cerrados, posiblemente utilizando también una roca del suelo. Causó fracturas. La golpiza fue tan brutal que el cuerpo de la joven evacuó vejiga e intestino por relajación de su esfínter, produciendo un charco con toda qué clase miedo. de fluidos internos. Al ver tal imagen, Morris asumió que ésta había perdido la vida. La abandonó a su suerte no sin antes haberle robado su celular y las llaves del auto. Morris condujo el Corolla robado a un Walmart cercano, comprando desodorante, chicles y una lata de Monster. Esto mientras aún vestía jeans manchados de tierra y restos de su víctima. Dejó huellas dactilares en el carro y se registró en la caja con un nombre falso. Regresó a casa a pie y lavó la ropa en la bañera familiar con lejía que dejó residuos en todos lados. Rachel, alarmada por la llamada cortada con gritos ahogados y estática, llamó repetidamente sin respuesta y alertó a la madre de Kiena, Vanna, que en compañía de Rachel inició la búsqueda inmediata. Encontraron el auto con puerta abierta, motor encendido y fresca en el asiento del conductor. Finalmente hallaron a Kiena detrás del edificio, aún con respiración agónica. Paramédicos la entubaron y realizaron una cirugía de emergencia. Estuvo en coma por 72 horas hasta estabilizarse en estado vegetativo. Tenía ceguera cortical por daño óptico, epilepsia, problemas del habla, inmovilidad y requería alimentación líquida, así como otros tratos especiales. Los costos médicos iniciales superaron 1,2 millones de dólares y solo fueron acompañados por $80,000 anuales en toda clase de tratamientos. La policía recolectó ADN y coincidió en un 99% con el de Kendrick. Aunado a esto, estaban las huellas en el súper, grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios por su fama como ladrón de DVDs. A su vez, se le acusó por el crimen en contra de la mujer mayor de la guardería. Morris, interrogado voluntariamente en la biblioteca al día siguiente, fingió preocupación por un amigo. Mostró sudoración profusa y pupilas dilatadas por ansiedad, siendo arrestado por tener rastros de ADN en la comisura de las uñas.
En marzo de 2011, Qué a los fuerte. 19 años, Morris fue juzgado como adulto en el tribunal por 2 cargos de agresión Está bueno. agravada, cautiverio forzado y más. La fiscalía presentó 147 evidencias, incluyendo fotos, grabaciones y pruebas de ADN, pero falló ante corrección técnica. No fue sino hasta que el juez leyó la transcripción de los hechos y vio el estado de la joven que sentenció a 65 años concurrentes por cada caso, declarando: "Si alguna vez hubo un caso que clama por cadena perpetua, este es". Pese a la sentencia de su abusador, la vida de Kiena siguió siendo un reto. Necesita una cuidadora 24/7 y no puede cumplir con ninguna de sus actividades básicas como ir al baño o comer sin una sonda. Es admirable La dejaron cómo, aún con prácticamente, agotadores terapias y comunicándose solo con mal, la ¿verdad? mirada, esta joven Está demuestra bien, en un rato lo veo, felicidad está y bien. sigue adelante con su vida. En 2017, Kendrick solicitó la libertad condicional alegando su infancia tortuosa, pero la familia de Kiena se limitó a decir: "He aceptado nuestra situación, pero nunca aceptaré liberarlo. Si mi hija no tiene una segunda oportunidad, él tampoco debería. ¿Cuántos pasos has dado desde 2008? ¿Cuántas comidas has comido? Porque mi hermana, 0". En la actualidad, Qué feo como Kendrick lo tiene dicen. 33 años y permanece tras las rejas, de donde esperemos nunca salga. La Diabla. Está barato le Déjame que salió. te Sí, haga una de hecho. pregunta. ¿Quiénes ¿Qué? son la población más vulnerable? Si dijiste Les ancianos, estás chiques. equivocado. Les Al chiques. igual que si piensas en mujeres o infantes, la Los- población más vulnerable son los bebés. Y justo Les eso es chiques, lo que se los hace tan dije. perturbador este caso. Marta Alicia, de 44 años y conocida como la Diabla, operaba en Ciudad Juárez como la reclutadora principal en una red de personas enfocada en mujeres embarazadas de escasos recursos económicos. La red, detectada por autoridades hace unos meses, citaba a las víctimas bajo pretextos de empleo o apoyo en domicilios controlados. Ahí las retenían a la fuerza y les practicaban cesáreas clandestinas en condiciones insalubres. Usaban bisturís de cocina y tijeras sin desinfectar. No usaban anestesia ni tampoco monitoreaban. Causaban hemorragias arteriales profusas de hasta 1 litro. Hacían incisiones irregulares que laceraban vasos No entiendo uterinos y cómo. exponían toda clase No entiendo cómo traje tiene tanto estómago para estas cosas y de para hablarlas e fluidos. Los investigarlas. cuerpecitos extraídos sufrían de distintos tipos de infecciones y las madres sufrían shocks instantáneos. Los cuerpos, con abdómenes, eran enterrados en fosas superficiales de apenas 1 metro en los patios traseros. Se solía echar cal viva para acelerar la descomposición y la disolución ósea parcial. Tras deshacerse de las madres, los recién nacidos eran vendidos por entre 200,000 a 250,000 pesos a compradores en Estados Unidos, principalmente parejas interesadas en adopciones no reguladas, transportados cruzando la frontera en vehículos con compartimientos ocultos o envueltos en mantas para simular infantes propios. Al menos 5 mujeres fueron víctimas confirmadas, y en ellas se encontraron suturas improvisadas con hilo dental. El 17 de Dios. julio, Leslie, una joven embarazada de 20 años, originaria de León, Guanajuato, fue citada a un domicilio en el fraccionamiento Portal del Roble bajo promesa de empleo en cuidado Creí infantil. que eso es. Una vez dentro, le inmovilizaron con cinta adhesiva en muñecas y tobillos, inyectándole ketamina veterinaria diluida que causó Híjole. parálisis. Marta Alicia realizó la cesárea con un cuchillo de cocina desinfectado rústicamente con alcohol. Leslie, aún consciente durante la incisión inicial, sufrió taquicardia por el dolor, falleciendo en el acto. Su cuerpo, con el abdomen aún abierto, fue enterrado esa noche en el patio en una fosa, cubierta con tierra y cemento fresco para ocultar el olor. Sin embargo, nadie sabría que esta víctima habría de ser la última. El 25 de julio, durante un cateo por denuncias de desapariciones, agentes localizaron el cuerpo con rigor mortis resuelto y descomposición avanzada. La investigación ligó el caso a una red con al menos 4 entierros similares. En los celulares incautados se encontraron mensajes como: "Entré exitosa, 220,000 recibidos", con coordenadas en cruces fronterizos en Puente Libre.
El 8 de septiembre, en una audiencia inicial por trata de personas en modalidad de utilización de menores, involucrando reclutamiento de un menor de 14 años como vigía en domicilios, el juez determinó no vincular a proceso por inconsistencias en la cadena de custodia de evidencias digitales, aunque mantuvo la detención preventiva y Nada menos ayer vi un tipo en una llamada con las piernas por completo destruidas sin pies y muy... Uy, qué duro. ¿Y por qué viste eso? abrió apelación fiscal. El 9 de septiembre, elementos detuvieron a Marta Alicia en la carretera Chihuahua-Aldama, incautando 2 celulares con 47 mensajes no borrados, coordinando citas con mujeres embarazadas, así como transferencias de 180,000 pesos a cuentas del Paso, Texas. 2 días más tarde, en una audiencia privada, el ministro público presentó imputación con fotografías de los cuerpos, los testimonios y las llamadas grabadas. En mensajes de WhatsApp habían algunos que decían: "Bebé sano. Pago el viernes en McDonald's Juárez, Las Torres". En cateo se encontraron los demás restos, así como la verificación de que se contrataban adolescentes de 14 años para vigilar a cambio de 5,000 pesos mensuales. Oh, ¿de 15 verdad? Qué cool, ¿y tú? septiembre, por advertencias de linchamiento en redes y llamadas anónimas de testigos, Marta Alicia fue transferida a aislamiento. El bebé de Leslie continúa en estado delicado, mas no grave, mientras que la diabla está aún a espera de una sentencia dentro de una prisión preventiva. Doctor Satán. Marcel André Henry Félix nació el 17 de enero de 1897 en Lyon, Francia. Desde la infancia mostró conductas sádicas, como dispararle a perros, sumergir a gatos en agua hirviendo y arrancar ojos a pájaros para observar su vuelo errático. Jesucristo, qué Esto, junto miedo. con el robo de la pistola de su padre para amenazar a compañeros en la escuela, y la posesión de material adúltero desde los 8 años. En 1912, tras el fallecimiento de su madre, se mudó con sus tíos, lo que agravó sus tendencias violentas, resultando en expulsiones escolares por robo de un buzón y daños a bienes públicos. 2 años después, tras evaluaciones psiquiátricas que diagnosticaron enfermedad mental con limitaciones en responsabilidad, fue absuelto de cargos menores. Ya como un joven adulto, se enlistó en el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, participando en la Segunda Batalla del Aisne, donde Me resultó herido pregunto por lo mismo gas y también, una tiene granada, lógica. exhibiendo síntomas de desequilibrio mental, neurastina, depresión, obsesión y fobias. En hogares de reposo fue arrestado por robo de mantas, morfina, billeteras y cartas del ejército, siendo nuevamente encarcelado en Orleans y enviado nuevamente a un hospital psiquiátrico. En junio de 1918 regresó al frente, pero fue dado de baja en septiembre por una autolesión con una granada, recibiendo pensión por discapacidad. Para 1919 accedió a un programa acelerado para veteranos, completando estudios médicos en 8 meses y recibiendo su título de universidad. Es gracioso, ya que pese a haber sido un paciente de manicomios, hizo sus prácticas en un psiquiátrico. En ¡Qué fuerte! 1922 abrió No, pero consulta, es un patrón muy fuerte de que la gente que tiene que ver algo con la industria médica de salud mental, ya saben, psicólogos, psiquiatras y gente así, es la gente más enferma que van a conocer. Es como que un patrón que se quieren meter a entender la gente, quieren entender la conducta humana, pero no por las razones correctas, sino para hacer cosas aún peores. Entonces es como irónico, ¿no? ganando popularidad por vacunaciones gratuitas a pobres, mientras robaba suministros médicos, traficaba narcóticos, extraía fetos a medio desarrollar y cobraba doblemente a pacientes integrándolos en fondos estatales. A menos de 5 años de ser médico, cometió su primer crimen en contra de Lois de Vallot, amante e hija de una paciente, quien desapareció en mayo. Vecinos vieron al hombre cargar un baúl en su auto, pero la policía lo descartó como fuga. Ese año se casó con Georgette Lablaise, de 23 años, hija de un terrateniente y carnicero. Su hijo, Gerhard, nació en abril de 1928. Con ahora una buena situación económica, inició su carrera política, eligiéndose como alcalde de su ciudad, tras contratar a gente para simular debates donde ganaba. Afortunadamente, fue suspendido en agosto de 1931 por malversación de Sí, fondos eso es y ignorancia robos, para mí. renunciando junto al Consejo en solidaridad. Fue elegido como consejero departamental de Lyon. Tras un corto periodo en puestos públicos, tras la invasión alemana en 1940, vendió certificados de invalidez para evadir trabajos forzados en Alemania y traficó narcóticos a soldados.
Con sus ahorros compró una casa en París, convirtiéndola en una clínica Cosas que yo haría, privada top. con un muro en el patio para privacidad, sótano con un pozo, caldera con mirilla, horno crematorio, sala de suplicios con una mesa de operaciones, herramientas de carnicero, grilletes e incluso una cámara de gas improvisada. Bajo el alias de Dr. Eugene o Capitán Valery, creó una red falsa de escape para judíos, partisanos y criminales perseguidos por la Gestapo, prometiendo trasladarlos a Argentina vía Portugal por más de 25.000 francos por persona, Uy. a su vez quedándose con todos sus bienes. Entre 1942 y 1944 reclutó víctimas a través de cómplices quienes convencían a familias desesperadas. Las víctimas, mayoritariamente judíos, llegaban con maletas llenas de joyas, dinero y arte. Él les inyectaba cianuro disfrazado de vacuna contra enfermedades sudamericanas, causándoles convulsiones violentas, vómitos hemorrágicos, cianosis extrema y espasmos musculares. Al final terminaban falleciendo por paro cardiorrespiratorio entre 10 a 20 minutos. Solía observarlos agonizar a través de la mirilla mientras robaba sus ahorros y pertenencias. Inicialmente, los cuerpos con sierras y cuchillos, disolviéndolos en cal viva en el pozo o arrojándolos al Sena, pero tras sospechas por restos flotantes, usó el horno crematorio para incinerar los cuerpos, produciendo humo denso con olor a carne quemada y grasa humana chisporroteante. Estimaciones indican entre 27 y 63 víctimas confirmadas, con ganancias de hasta 200 millones de francos. En una ocasión ofreció descuentos para grupos familiares, atrayendo a familias enteras como los Keigner, incluyendo al pequeño René, un infante de quien más tarde se descubriría su pijama de entre los restos. La Gestapo sospechó en 1942, infiltrando a un sujeto como a un cliente. Este sujeto desapareció tras el primer contacto con el doctor, y los cómplices, arrestados y golpeados, confesaron el alias, pero no los vínculos reales con la resistencia. Rápidamente fue detenido en abril de 1943 por la Gestapo, siendo golpeado durante 8 meses sin delatar a nadie, ya que su red era ficticia. Fue liberado un año después por falta de pruebas. El 11 de marzo del mismo año, tras encender el horno para incinerar más cuerpos, el humo negro y fétido alertó a los vecinos, quienes llamaron a los bomberos. Los bomberos forzaron la entrada, encontrando en el sótano una caldera con carbón mezclado con trozos de cuerpos partidos, una mesa de operaciones con un cuerpo diseccionado a medio quemar, herramientas ensangrentadas, celdas con grilletes y un pozo con cal viva disolviendo cuerpos. Como si todo se tratara de un chiste cruel, él llegó minutos después, afirmando que los restos eran del bando enemigo, colaboradores fallecidos por su red de resistencia, convenciéndolos de liberarlo para destruir documentos. La policía continuó investigando, hallando 24 cuerpos. Todos presentaban las mismas características, judíos o prófugos a los que se les había arrebatado todo. Incluso encontraron el cuerpo de un pequeño, René. Dios mío. Rápidamente el doctor Satan huyó, escondiéndose con amigos bajo distintos alias, dejándose crecer la barba y uniéndose a las fuerzas francesas del interior como Henry Valery, capitán de contraespionaje durante la liberación del país. Un artículo en el periódico Resistencia acerca de él publicó una carta manuscrita negando las acusaciones. Esto permitió el rastreo. Fue arrestado el 31 de octubre en una estación del metro, con una herramienta de fuego, 31.000 francos y 50 documentos falsos. Negó los 27 cargos iniciales, alegando haber encontrado los cuerpos en febrero de 1944 como restos de 63 enemigos de Francia. Más tarde admitió 19 crímenes, pero insistió en que eran alemanes o colaboracionistas, burlándose de los fiscales y alegando víctimas vivas en Sudamérica. Pruebas incluyeron restos óseos de ADN, bienes robados y testimonios. Finalmente fue condenado el 9 de abril de 1946 por 26 crímenes contra toda clase de personas. Recibió la pena capital pese a sus apelaciones por demencia. Antes de ser ejecutado, rechazó confesión espiritual, caminó erguido a su fin y al arrodillarse dijo a la multitud: "Señores, les ruego que no miren, esto no va a ser agradable". Sus palabras fueron proféticas, pues la guillotina falló inicialmente por un mecanismo defectuoso, No retrasando dio. la ejecución unos No minutos. sonaste. La cuchilla descendió, cortando su cabeza, la cual, de forma perturbadora, mostró una sonrisa residual. Así acaba la historia de uno de los doctores más odiados de la historia, Hay doctores muy enfermos, la los verdad. Turpin.
David Allen Turpin, nacido en 1961 en West Virginia, y Louise Ann Turpin en 1968 en la misma zona, se casaron en 1985 cuando él tenía 23 y ella 16. Se fugaron pese a la ira de su padre pastor, devotos del movimiento Quiver Fool, que veía a sus hijos como flechas divinas para conquistar el mundo. Juraron tener tantos como Dios mandara. Se mudaron de Texas a California para huir de miradas curiosas. David, ingeniero de profesión, posaba como padre ideal en Facebook con fotos falsas en Disneyland. Tenían 13 niños de entre 2 a 29 años sentados 13 tiesos como estatuas en niños, sillas what? plegables. ¿Cómo que vestidos en trajes 13? idénticos de época que Louis cosía con hilo barato mientras hacían sonrisas forzadas, ocultando dientes podridos por el hambre. Detrás del velo, en la llamada por los periodistas Casa de los Horrores, había un laberinto de habitaciones oscuras, todas con olor a desechos humanos y moho. Encadenaban a los hijos a camas con grilletes oxidados que laceraban tobillos en úlceras infectadas por falta de higiene, permitiéndoles solo una comida al día. Su precaria dieta se basaba en comida mohosa o cucharadas de helado derretido en microondas sucio. Ay, qué Jennifer, de asco. 29 años, la hija mayor, pesaba tan solo 37 kilos, el equivalente al peso de una pequeña de 10. Tenía los músculos atrofiados que crujían al moverse y piel escamosa por desnutrición crónica. Solo les dejaban ducharse una vez al año en una tina fría que hedía excremento acumulado. Usaban solo un jabón asco. rancio que irritaba heridas abiertas. En sus ratos libres, los entre comillas educaban, recitando versos bíblicos por horas bajo amenaza de azotes con cinturones que dejaban surcos púrpuras en las espaldas huesudas. También los encerraban en las jaulas de 1 por 1 metro en el ático polvoriento, donde las ratas mordían pies descalzos por las noches. Para los montajes de fiesta en Disneyland, los hijos eran puestos inmóviles en círculos, mordisqueando migajas de pastel seco mohoso mientras padres grababan videos para redes sociales. Les susurraban: "No se muevan o Dios los castigará eternamente". Tanto el padre como la madre agredían físicamente a sus hijos hasta el desmayo, todo por supuestos pecados como pedir agua. Lastimosamente, se sabría que también los obligaban a mantener entre ellos. El 14 de enero de 2018, Jordan, de 17 años, mordió su cadena hasta sangrar y liberarse, trepando por la ventana y llamando al 911. Mis padres nos encadenan. No sé cómo funciona esto, pero... Pero- ayúdenos, por favor. La policía Pero qué feo tiene que ser que eso pase, de que en serio tengan una familia así forzada, como que se meten hasta entre ellos, qué asco, qué feo. rompió en la casa de los horrores, encontrando un olor fétido debido al sudor y a las heces. Ay. Continuó su recorrido por la Ay, gracias por casa esa hasta rate. encontrar a un Thank grupo you. de cuerpos esqueléticos acurrucados en colchones manchados por toda clase de fluidos. Los jóvenes estaban encadenados y suplicaban. Atormentado, el oficial contó que los hijos mayores de entre 18 a 29 años parecían de tan solo 10 a causa de la inanición. Ni siquiera fueron capaces de pararse cuando la policía los comenzó a liberar. Uno de ellos solo se limitó a preguntarle al oficial: ¿son ángeles del Señor? Hoy en día, la mayoría de estos jóvenes han sido apoyados por el gobierno para reintegrarse en la sociedad, mientras que los padres fueron condenados a cadenas perpetuas. Sí, bajo deberían, distintos eso es lo cargos. menos que merecen. Christina Gale. Christina Gale Pike nació el 10 de marzo de 1976 en Berkeley, West Virginia, en un hogar roto donde su madre, Carissa Hansen, priorizaba fiestas sobre sus pañales, dejando a la bebé gateando entre desechos de perro mientras ella bebía hasta el amanecer. A los 3 años sufría convulsiones epilépticas ignoradas por negligencia. Su abuela paterna era su único refugio, pero falleció en 1988, dejando a Cristina, de 12 años, con una sobredosis de asco! Tylenol y un cuchillo en la muñeca. Fue salvada solo por poco. Existen rumores de que ella tuvo acceso a sustancias porque su madre las vendía, pero eso es solamente un rumor. Su vida Hola. adolescente no sería mejor. Fue víctima de abuso en múltiples ocasiones, primero por un vecino cuando tenía 12 y posteriormente a los 15 por un jefe. Todo lo anterior la volvió una joven rebelde y apática, siendo expulsada de escuelas por peleas con navajas y enviada a centros juveniles, donde se reportó que mordía a los guardias hasta hacerlos sangrar. En 1994, a los 18 años, entró al instituto para ser enfermera, pero se obsesionó con el ocultismo, tatuándose pentagramas y robando velas negras para rituales en dormitorios. Ahí conoció a Tadarel Chip, de 17 años, un chico con cicatrices de quemaduras infantiles. Juntos devoraban la Biblia satánica, tallando símbolos en sus brazos con navajas para invocar poder.
Naturalmente, What the la relación se volvería tóxica con el paso del tiempo, y cuando Colin Slamer, un estudiante rubia y sonrisa fácil, coqueteó inocentemente con Chip en clases, Krista, convencida de que robó su alma, juró sacrificarla al Señor Oscuro. El 12 de enero de 1995, en una madrugada lluviosa en un pantano abandonado cerca del campus de la Universidad de Tennessee, Krista, Chip y Chadola Patterson la citaron con promesa de fumar. Colin, confiada, llegó en jeans y sudadera, pasándosela bien con los jóvenes hasta que Krista le emboscó y le dijo: "Es una cualquiera que se lleva a mi hombre, el diablo te reclama". La arrastraron por ¡Qué maleza punzante miedo! que rasgaba su piel mientras Colin rogaba por su vida. Krista, con ojos vidriosos por el uso de sustancias, la golpeaba con puños y patadas. Con un cúter oxidado, Krista talló un pentagrama de 10 centímetros en su pecho. Tras horas de agravio con toda clase de objetos de la zona, como ramas secas o el cúter, Krista levantó un pedazo de concreto de 20 kilos y le aplastó el cuello a la joven. La última frase de Colin fue una súplica a su madre. Un día más tarde, Krista mostró un trozo del de Colin en clases, exclamando What? que era su corona del infierno. Fue arrestada 36 horas después de cometer el crimen y se mostró envalentonada, sonriendo ante los oficiales y presumiendo su retorcido trofeo. En el juicio de 1996, la evidencia era abrumadora. ADN de Colin en el cúter de Krista, huellas en concreto, y su novio declaró en su contra. Es posible que Krista, debido a su edad y alegaciones al ocultismo, esperase que solamente la encerrasen en un centro médico por alegaciones de locura. Sin embargo, las cosas no saldrían como ella esperó. Fue condenada No. a la electrocución, y ahí fue que su fachada de chica satánica se cayó para dejar ver lo que en verdad era: una pequeña rota que solo quería llamar la atención. Se convirtió en la mujer más joven de la región en ser condenada a la pena capital. Qué duro. Sin embargo, hasta el día Qué de miedo. hoy, y pese a haber vuelto a intentar acabar con la vida de una mujer en prisión, sigue sin ser ejecutada gracias a apelaciones. Intentó fugarse en 2012 gracias a enamorar a un guardia, pero falló y actualmente se encuentra con aislamiento solitario, solo pudiendo pasar 4 horas diarias en un patio rodeado de barrotes. Con esto acabamos la recopilación de personas que seguro detestarás. Quiero agradecerle al autor de la miniatura y al editor Muy bien traje. Nunca decepciona este estimado.